FM 89.1, Radio Universidad. 8 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Habíamos presentado el tema de lo que vamos a hablar a continuación con el licenciado Gervasio Insúa, que pertenece al equipo de cuidados paliativos del Hospital Rossi de La Plata, ¿sí? El psicólogo que nos estará contando de esta iniciativa que ha tenido el hospital platense de incorporar a la familia de los pacientes críticos de COVID-19 o aquellos que necesitan internación, ¿no? Para un acompañamiento más de cerca. Licenciado Gastón Apue lo saluda, buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por el llamado y por la invitación al programa. Bueno, queríamos especialmente que nos contara, esta iniciativa que ya empieza a implementar, ¿no? El Hospital Rossi, y que no es casual también, porque sabemos que desde el 2001 el hospital bonaerense incorporó un servicio de cuidados paliativos, cuando tal vez no teníamos tantos en el país, así que también en ese contexto es que se entiende también esta iniciativa, ¿no? Que consiste en protocolos muy estrictos, pero que lo que buscan es incorporar a las familias, ¿no? De las personas internadas, en algunos casos en estado muy crítico, ¿no? Por COVID-19. Exacto, sí, estás muy bien informado, porque, sí, el servicio efectivamente se creó en ese año, ya tiene una trayectoria. Nosotros trabajamos mayormente en domicilio, en los domicilios de los pacientes, pero es cierto que en algunos casos los pacientes requieren de una internación hospitalaria. Y lo que sucede en este momento es que se presentan casos en donde pacientes del servicio de cuidados paliativos presentan síntomas que son compatibles, ¿sí?, con lo que se llaman casos sospechosos de COVID. Con lo cual, cuando un paciente ingresa al hospital con esta sintomatología, debe ser evaluado para realizar el hisopado y poder descartar, ¿sí?, el diagnóstico de COVID-19. Pero, cuando el paciente ingresa al hospital y se realiza el hisopado, ya ingresa a través del protocolo que ya estableció el hospital para casos sospechosos. Con lo cual, en esas horas, que dura, que tenemos que esperar hasta el resultado de ese análisis, el paciente quedaba aislado, ¿no? Es decir, quedaba sin posibilidades de contar con un acompañamiento familiar. A raíz de eso nosotros pensamos a ver de qué manera podíamos evitar esta situación. Es un protocolo que se aplica en los pacientes que son pacientes de nuestro servicio, ¿sí? No en todos los pacientes que ingresan al hospital con síntomas que son, compatibles con un diagnóstico de COVID-19, sino que este protocolo nosotros lo pensamos, ya está, instituido y ya se está utilizando para pacientes que son pacientes de cuidados paliativos y que tienen esta particularidad, que o son casos sospechosos de COVID-19 o bien que, presentan efectivamente el diagnóstico de COVID-19, ¿no? Claro. ¿Ya entró en vigencia? ¿Ya lo están implementando este protocolo? Lo estamos implementando. En este momento el servicio no tiene ningún paciente internado, pero sí hemos tenido, ya lo hemos implementado y seguramente sigamos implementándolo porque, ya te digo, es frecuente que pacientes de nuestro servicio ingresen con alguna sintomatología, como pueda ser tos o fiebre o algún tipo de dificultad respiratoria. Con lo cual, este protocolo lo que nos permite es, evitar que el paciente permanezca solo en la habitación, en un paciente, que presenta una enfermedad ya crónica, avanzada, progresiva, y que no tiene expectativa médica de curación. ¿Sí? Este es el tipo de enfermedades que presentan, ¿no?, los pacientes que nosotros atendemos dentro del servicio de cuidados paliativos, ¿no? Claro.
Entonces, bueno, ahora se viene a agregar esta problemática. Los pacientes que nosotros atendemos, obviamente no están exentos del contagio, y más aún son pacientes muy vulnerables, ¿no? frente a la enfermedad de la pandemia, digamos, frente a esta pandemia. Familiares, no hablamos, pero también pueden ser amigos, ¿no? Exactamente, sí, pueden ser cualquier referente vincular puede estar acompañándolo. Digamos, la idea es que sea una persona, ¿sí? Hay una serie de condiciones que nosotros marcamos para que puedan acompañar al paciente los familiares o amigos, puede ser un vecino, digamos, cualquier referente que sea importante para esa persona, desde ya que puede estar. Sí, tiene que ser mayor de edad, tiene que encontrarse en ese momento sin sintomatología, o también no presentar factores de riesgo, ¿sí? Para la enfermedad de COVID-19, es decir, digamos que sea una persona mayor de 60 años o que presente enfermedad cardiovascular o enfermedad pulmonar crónica, es decir, intentamos evitar también generar complicaciones también a nivel sanitario, ¿no? Es decir que bueno, son personas que puedan cumplir con estas condiciones. A la persona, digamos, que ingresa a la sala, a la habitación, digamos, con el paciente, es una persona que va a ser equipada, ¿sí? Con todo el equipo de protección personal, que va a ser también, digamos, se le dará una serie de instrucciones para utilizar, digamos, tanto el barbijo como la protección necesaria, digamos, para compartir la habitación con el paciente. Y lo que es importante es que esa persona no tiene posibilidades tampoco de deambular por el hospital, ¿sí? Es decir, que ellos deciden permanecer junto con el paciente en la habitación, pero digamos, nosotros también tenemos que cuidar, digamos, por la sanidad de todo el hospital y del resto de los pacientes y del personal de salud, con lo cual, bueno, el referente vincular firma un consentimiento informado en donde también se le ofrece información sobre las condiciones, y en donde se le informa también que se le va a ofrecer el equipamiento necesario para que esa persona también pueda estar segura dentro de la habitación. Y lo que es importante es que esa persona puede, digamos, acompañar al paciente todo el tiempo que desee, pero la condición también es que una vez que decida dejar de acompañarlo, o bien porque considera que no quiere seguir acompañándolo, o bien porque se produce el fallecimiento del paciente, bueno, esa persona... Porque sea relevado, ¿no? También puede haber un relevamiento. Puede haber un relevamiento, exactamente, puede haber un relevamiento, puede otra persona, digamos, seguir acompañándolo, porque además no es fácil, ¿no? Acompañar a un paciente durante muchas horas dentro del hospital. Lo que es importante es que esa persona, una vez que se va del hospital, que también existe todo un protocolo y una asistencia para esa persona, para cuidar, digamos, los elementos los elementos de protección para desecharlos y demás, esa persona tiene que quedar aislada durante 14 días en su casa. Claro. ¿No? Es también otra medida de seguridad que nosotros hemos pensado para implementar este protocolo. Muy bien. Bueno, digo, surgió esto, licenciado, a partir también de las noticias que nos iban llegando, ¿no? De la crudeza de estas noticias que nos llegaban, digo, desde Europa especialmente, ¿no? Cuando veíamos que lamentablemente muchas personas fallecían en absoluta soledad, ¿no? Sin la posibilidad de tener a un ser querido al lado, ¿no? Exactamente, sí. También lo que se dan en nuestros pacientes es que en muchos casos, cuando están internados en el hospital, ellos tienen muy poca autonomía, y tampoco los pacientes de cuidados paliativos no tienen, cuando el cuadro se agrava, no existe un criterio de internación en una unidad de
de cuidados intensivos, en una unidad de terapia intensiva. Con lo cual, ante la pérdida de autonomía, el hecho de contar con un familiar o contar con un acompañamiento, no solo ayuda al paciente, para manejarse dentro de la habitación, pero sobre todo es un apoyo afectivo, ¿no? Es decir, que en un paciente, nuestros pacientes cuando ingresan al hospital, hablando ya de una enfermedad avanzada, que es progresiva y que no hay expectativa médica de curación, no en todos los casos, pero en muchos casos nos encontramos frente a los momentos finales, tal vez, de la vida de un paciente, con lo cual, pensamos que era muy importante que esa persona pudiera contar con el acompañamiento, tanto para el paciente como para la familia, ¿no? Porque también, cuando un familiar acompaña a ese paciente, también existe la posibilidad de que sea el familiar el que informa cómo está el paciente, qué intervenciones se han hecho, ¿sí? Cómo evoluciona. O sea que, humaniza no solamente el acompañamiento de ese paciente en la sala, sino también la manera en la que el resto, de los familiares conocen el estado de ese paciente, ¿no? Es decir, porque se pueden comunicar con un familiar. Desde ya. Entonces, la comunicación es muy distinta. Ustedes nos contabas que lo que dispusieron también es de tutoriales, ¿no? Para explicarles a las personas que van a acompañar, por ejemplo, cómo colocarse y quitarse el equipo de protección personal sin riesgo de contagio, ¿no? Exacto, sí, o sea, la idea es capacitar también a los familiares para que el acompañamiento sea lo más seguro posible, ¿no? Es decir, de hecho, por ejemplo, si el paciente conserva autonomía para poder alimentarse, la idea también es que acompañante y paciente se alimenten, coman en momentos distintos, digamos, ¿no? Es decir, que mientras el paciente está comiendo, que el familiar pueda permanecer con el barbijo y a una distancia de 2 metros, ¿no? Es decir, la verdad que tampoco es una situación ideal, claramente, ¿no? Es decir, que esta situación es muy distinta a la situación que nosotros solíamos manejar cuando no hay un diagnóstico de COVID de por medio, ¿no? Es decir, cuando ingresa al hospital un paciente con sintomatología compatible con COVID-19, pero el diagnóstico, o sea, se realiza el hisopado y ese hisopado arroja un resultado negativo, es decir, que se descarta el diagnóstico de COVID, ese paciente va a un seguimiento por sala, lo seguimos nosotros sin todo este protocolo porque el diagnóstico de COVID ya está descartado, ¿sí? Con lo cual, puede tener acompañamiento y, este tipo de protocolos no es necesario, ¿no? Toda la implementación del equipo de protección o bien estos protocolos de alimentación y demás. Pero mientras el caso es sospechoso o bien efectivamente nos encontramos frente a un diagnóstico positivo de COVID-19, la idea sí es implementar el protocolo. Seguro. Saliendo un poco de lo que es estrictamente COVID, ¿cómo es el trabajo, ¿no? En cuidados paliativos, la experiencia de ese contacto con los familiares, con los seres queridos y con los mismos pacientes. Cuando se habla de cuidados paliativos, ¿se habla ya del final o hay digamos, en lo que es la estadística, pacientes que pueden recuperarse? Imagino que debe ser la menor cantidad, ¿no? Porque por algo están en donde están, pero digo, ustedes en esa experiencia se han encontrado con esos casos casi milagrosos también. Mira, en general los pacientes son pacientes que tienen, sí, como te decía, una enfermedad avanzada, progresiva, en donde no hay expectativa médica de curación. Eso no significa un estado terminal, ¿no? O una terminalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Es que,
digamos, en algunos casos podemos encontrarnos frente a una enfermedad crónica avanzada, en donde no hay expectativa médica de curación, pero el paciente puede conservar autonomía, puede estar en su casa, puede realizar tareas cotidianas. Es decir que los tiempos pueden ser muy distintos en un paciente o en otro. En nuestro caso, nuestro servicio de cuidados paliativos trabaja con enfermedades oncológicas, ¿sí? También enfermedades oncológicas en donde en la gran mayoría de los casos no hay expectativa médica de curación o no hay expectativa de llevar adelante un tratamiento específico para curar la enfermedad, pero, digamos, intentamos acercarnos al paciente no en un estado de terminalidad, sino antes, ¿no? Es decir, para poder trabajar con el paciente, trabajar con la familia, trabajamos mucho con la familia y sobre todo trabajamos en domicilio, digamos, ¿no? Es decir, si bien desde hace un par de años empezamos a trabajar también en consultorios externos, nuestro trabajo se basa principalmente en la atención domiciliaria, sí, en pacientes que viven en La Plata y en el Gran La Plata, digamos, tenemos un radio que podemos cubrir y trabajamos de ese modo, nos acercamos al domicilio del paciente, trabajamos con el paciente y con los familiares, porque, bueno, los familiares son quienes, familiares o referentes vinculares, ¿no? Pueden ser, a veces nos hemos encontrado trabajando con vecinos, con amigos, digamos, no trabajamos solamente con la familia, ¿no? Sí, claro. Toda aquella persona que esté cerca del paciente en ese momento. Y es un equipo interdisciplinario, digamos, es un equipo que está conformado por terapista ocupacional, médicas clínicas, trabajadores sociales, psiquiatra, psicólogo y enfermeras, el trabajo de enfermería que también es importante. Y bueno, nos acercamos en general una vez a la semana al domicilio de los pacientes, con lo cual en algunos casos los tratamientos pueden ser de años, digamos, ¿no? Es decir, tenemos pacientes que atendemos desde hace un par de años y otros pacientes que atendemos menos tiempo, porque tal vez si la enfermedad ya está en un estadio más avanzado y trabajamos el final de vida, ¿no? De ese paciente y también trabajamos mucho con la familia. Bien. Licenciado, ha sido muy amable, le agradecemos por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación al programa. Que anden bien, hasta luego. Era el licenciado Gervasio Insúa, psicólogo del equipo de cuidados paliativos del Hospital Rossi de La Plata. Nos estuvo contando sobre esta iniciativa que ha tenido este nosocomio de la provincia de Buenos Aires de repensar el acompañamiento, especialmente en este contexto de pandemia, humanizar la atención, incorporar a la familia en los pacientes críticos de COVID-19. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.